Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. ¡Cornelio! Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor? Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda buscar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo. No llames a algo impuro, si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces, y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día, fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: Ponte de pie. Yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Cornelio contestó: Hace 4 días, yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres.
Ahora, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé llamar de inmediato, y te agradezco que hayas venido. Ahora, estamos todos aquí, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Hechos capítulo 10. En este capítulo vemos cómo dos personas están teniendo tiempos de oración. Inicia el capítulo con Cornelio, un soldado romano, centurión romano, y Pedro, nuestro querido apóstol Pedro. Ellos estaban teniendo tiempos de oración y no sabemos qué pedían Cornelio y Pedro en sus oraciones. Sin embargo, leemos que ellos tenían ciertos momentos designados para la oración. Tenían un itinerario de oración. Eran muy ordenados. Hechos 10:3 declara que Cornelio oraba a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Y Hechos 10:9 muestra que Pedro oraba cerca de la hora sexta, la del mediodía. Por tanto, vemos que ellos llevaban una vida de oración y que incluso separaban un tiempo específico para orar. Si nosotros como iglesia del Señor llevamos también una vida de oración, grandes cosas sucederán. Amén. Es tan importante nuestros tiempos de oración. Nuestro nivel de oración muestra cuánto dependemos del Señor. La vida de la iglesia no es solamente para los domingos, sino también que parte de la iglesia está en tu casa, pues ahí estás tú y tu familia, por lo tanto que fluya la vida de Dios mediante la oración. Hermanos, estamos viendo en este capítulo cómo el Evangelio de Jesucristo está saliendo de los judíos hacia otras ciudades, a los gentiles. Y tan duro fue esto para Pedro que Dios le tuvo que mostrar 3 veces la misma visión, como dice en el versículo 16. Fue algo chocante para un judío tan radical como Pedro, entrar a casa de un gentil, un romano como Cornelio. Es más, él era un soldado del imperio opresor. Pero ya el propio Jesús le estaba mostrando que Pedro iba a ser enviado hacia los gentiles, que la palabra, que la vida, que el evangelio de Jesucristo iría a otras naciones no judías.
y que también ellos recibirían la vida de Dios. Cornelio era un soldado romano, un centurión, tenía su propia cultura y estilo de vida romana, criado bajo influencia de muchos dioses de su cultura, pero llegó a conocer a Dios y a buscarlo en oración. En el versículo 24 indica que Cornelio había convocado a toda su familia y amigos íntimos a escuchar el mensaje de vida que traía Pedro. Hermanos, cuán importante es estar nosotros entre Dios y nuestra familia intercediendo para que ellos reciban vida. No dejes de hacer partícipe a tu familia de la vida de la iglesia. Aprovecha cada evento, cada reunión para que tu familia esté presente y reciba palabra de Dios, vida de Dios, así como Cornelio invitó a su familia y a sus amigos más íntimos. Continuamos. ¿Y cuál fue el mensaje que Pedro compartió y causó revolución en esa casa? Desde el versículo 34, Pedro empieza a compartir el Evangelio de Jesucristo, el ministerio de vida de Jesús. Sin embargo, en el versículo 44 queda registrado que mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu descendió. El Espíritu Santo descendió. No dejó que Pedro terminase de hablar. Lo interrumpió y cayó sobre toda la familia de Cornelio. Pero veamos qué fue lo último que estaba hablando Pedro. Eso está un versículo antes, en el versículo 43, que dice: de este dan testimonio todos los profetas, que cuando crean en el Mesías, en Jesucristo, nuestros pecados serían perdonados. Y el Espíritu Santo descendió. Hermanos, eso queda registrado en el versículo 43. Ese fue el mensaje que nosotros debemos compartir. No vemos a un Pedro mostrando condenación. Ustedes son romanos, ustedes vivieron con otros dioses. No, predicó el Evangelio de Jesucristo. Y cuando llegó a la parte diciendo que todos nuestros pecados son perdonados por causa de Jesucristo, el Espíritu Santo descendió. Hermanos, ese es el mensaje que debemos compartir. No motivación, no condenación, no ley, no sarcasmos, no indirectas, sino el perdón de pecados por causa de Jesucristo. Amén. Que esto sirva como reflexión sobre qué mensaje estamos compartiendo. Hermanos, tú y yo sigamos compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Amén. Que este devocional fortalezca tu propia vida y te motive a buscar más del Señor y a llevar a tu familia a los pies de Cristo, así como Cornelio. Amén. Que Dios te bendiga.